lunes cívicos cuando estuvieron en la escuela, hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan del juramento a la bandera? ¿Sí? ¿Qué dice juramento? A ver, ¿qué tan buenos mexicanos somos si lo sabemos? Ok, dice, hablamos de que esta bandera, ¿verdad? ¿Representa qué? Nuestra patria, y esa patria habla de principios ¿de qué? De libertad y de justicia. A mí me llama la atención porque a veces hacemos las cosas tan mecánicamente que no nos damos cuenta de lo que está detrás de nuestras palabras. Y pensaba yo en esta mañana, ¿verdad?, a leer Isaías, ¿cómo se hacen presentes el día de hoy esos principios de libertad y de justicia que decimos en el juramento a la bandera? ¿Cómo esos principios de libertad y justicia se relacionan con nuestra vida como iglesia? Y algo muy interesante es leer nuevamente al profeta Isaías y ver que la salvación de que habla la Biblia no es una salvación que solamente tiene que ver con el alma, sino que es una salvación que tiene implicaciones en la vida de la comunidad. Y el pasaje de hoy es uno de los llamados cánticos del siervo en Isaías. Hay 4 cánticos en Isaías, se les llama cánticos por su forma poética. Y el primero está aquí en el capítulo 40, los versos 1 al 9. El segundo cántico lo encontramos en el capítulo 49, los versículos 1 al 6. El tercer cántico está en el capítulo 50, versos 4 al 11. Y el cuarto poema está en el capítulo 52, desde el versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Son los 4 cánticos del siervo de Jehová. Es interesante que cuando Isaías habla de ese siervo, el responder a la pregunta, ¿y quién es ese siervo? Eso nos lleva a una reflexión bastante profunda, porque el siervo pudo haber sido el profeta mismo, a quien Dios llamó para anunciar su palabra. En otros pasajes puede ser la nación de Israel, a la cual Dios llamó, hizo un pacto y también la dio por luz a las naciones. También puede ser un remanente del pueblo de Israel, porque el pueblo como nación entera no siempre estuvo a la altura del llamado de Dios, pero siempre hubo un pequeño remanente que fue fiel a ese pacto. E incluso en el libro de Isaías hay personajes que no formaban parte del pueblo de Israel, a quienes Dios llamó sus siervos, sus ungidos. Y algo bien paradójico es que uno de ellos fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Vean ustedes qué dice Jeremías 27, el versículo 6. Si me acompañan rápidamente, ¿de quién está hablando allí Jeremías? Dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de ¿quién? Rey de Babilonia, ¿qué? Mi siervo. Qué interesante, ¿no? Un rey que no se caracterizó necesariamente por su bondad, pero a quien Dios llama aquí, mi siervo. Y si volvemos al profeta Isaías, en el capítulo 45, ahí se habla de otro personaje y se le describe también como siervo de Dios.
¿Están conmigo en el 45? Así dice Jehová, ¿a quién? A su ungido, a Ciro. Ciro fue rey de ¿qué país? De Persia. ¿Se dan cuenta de las implicaciones que esto tiene? Porque ¿cómo se describe tanto a Nabucodonosor como a Ciro? Como mi siervo y a uno como mi ungido. ¿Y de dónde viene la palabra Mesías? ¿No? ¿Qué significa la palabra Mesías? Ungido. ¿Sí? Así que vean, cuando el profeta Isaías dice que Dios ha llamado a su siervo, decíamos, ¿quién es ese siervo? Pues pudo ser el profeta, pudo ser la nación, pudo ser un remanente, incluso pudieron ser otras personas. Pero este siervo es alguien muy especial, porque es descrito como aquel en quien Dios se deleita, se complace. Y eso hace de este siervo de Isaías algo muy especial, alguien muy especial, muy particular. Porque dice el profeta que su siervo es aquel a quien ha llamado y que su alma encuentra en él complacencia. Los autores del Nuevo Testamento interpretaron Isaías a la luz de la persona de Jesús, ¿verdad? Y nosotros entendemos que ese siervo fue Jesús. Ahora bien, si pudiéramos resumir este pasaje y pensar en las implicaciones que tiene para nosotros como iglesia, creo que es un ejercicio muy interesante. ¿Qué tiene que decirnos a nosotros como iglesia el pasaje de Isaías, muy especialmente al estar iniciando este nuevo año? Si pudiéramos resumir este pasaje, yo les propondría la siguiente oración. La iglesia está llamada a construir una comunidad de justicia. ¿A qué está llamada la iglesia? Pareciera una frase así muy utópica, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que es posible que como iglesia realmente podamos construir una sociedad de justicia? Lo que me llama la atención es que Dios envía a su siervo no solo para hablar al espíritu, al alma, al corazón del ser humano, sino que lo que viene a ser el siervo de Jehová tiene que ver con la vida de la comunidad y con un tema muy, muy comunitario como es la justicia. ¿Y por qué hablamos de que la iglesia está llamada a construir una comunidad de justicia? Yo quisiera que veamos que la iglesia tiene un llamado a construir esa justicia porque hay una continuidad en la misión de Dios. Decíamos que ¿quién pudo haber sido ese siervo? Muchos, ¿verdad? Pero muy especialmente hablamos de Jesucristo. En Lucas 2:32, acompáñenme por favor. Lucas 2:32. ¿Están conmigo? ¿Alguien quisiera leer por favor Lucas 2:32? Gracias. ¿De quién habla este pasaje? ¿Cuál es el contexto? José y María van ¿a dónde? Al templo, y ahí se encuentran con un señor ya anciano llamado como Simeón, y Simeón toma al bebé en sus brazos y pronuncia unas palabras, y una de esas palabras es que ese bebé había sido ¿qué? Dado para ser luz a las naciones. Y eso es lo que habla el profeta Isaías, ¿no es cierto? Si regresamos, bueno, déjenme continuar, no vamos a regresar a Isaías, vamos a otro pasaje. Entonces, en Isaías dice que su siervo, Dios lo llama para darlo como luz a las naciones. En el Nuevo Testamento se aplica ese pasaje a Jesús. Dios, a través de Jesús, va a dar luz a las naciones.
Pero vean ustedes en Hechos 13:47 cómo se aplica este mismo pasaje. Hechos 13:47. ¿Algún voluntario o voluntaria que me ayude a leer Hechos 13:47? Gracias. ¿Y aquí a quién se le está aplicando? ¿Quién está hablando allí? Pablo. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿En dónde está predicando Pablo ahí? Está en Pisidia, ¿verdad? Y él dice que Dios, dice, porque así nos ha mandado el Señor. Ese nos es un plural. ¿Nos ha mandado a quiénes? A nosotros, los discípulos de Jesús. Dice, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, yo lo que quiero que vean es que hay una continuidad en esa misión. En un momento Dios usó distintos siervos. En un momento histórico ese siervo especial que vino a este mundo fue Jesús. Y la Biblia dice que Jesús fue dado para hacer luz a las naciones. Pero Pablo habla de los seguidores de Jesús, de los discípulos, que formamos lo que en el Nuevo Testamento se llama iglesia. Entonces, la iglesia ahora es que luz de las naciones. Entonces, hay una continuidad en la misión. ¿Estamos claros? Por eso, si hay una continuidad en la misión, por eso decimos que la iglesia está llamada a construir, ¿qué? Una comunidad de justicia. Regresamos a Isaías, ahora sí, por favor. Versos 1 al 4. Si ustedes observan rápidamente en ese pasaje, ¿en cuántas ocasiones se nombra la palabra justicia? Observen. ¿Cuántas veces? En 3 ocasiones, en 4 versículos, se habla de que el siervo va a traer justicia. En el verso 1, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá, ¿qué? Justicia a las naciones. En el verso 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá, ¿qué? Justicia. Y en el 4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Entonces, la iglesia está llamada a construir una comunidad de justicia porque es heredera de la misión de Dios. Cuando hablamos de justicia, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué entendemos por justicia? Porque estamos hablando de construir una comunidad de justicia. Bueno, ¿qué es la justicia? ¿Qué significa la justicia? Es interesante el término justicia en la Biblia, porque hay muchas palabras que se pueden traducir como justicia. Pero el concepto de justicia tiene al menos 3 ingredientes. El primer aspecto es lo retributivo. ¿Ustedes han escuchado hablar del término justicia retributiva? ¿Qué significa eso? Dar a cada quien lo que se merece. Recompensar al que hace el bien y castigar al que hace lo malo. Y ese es uno de los parámetros que la Biblia utiliza para evaluar a los gobernantes. Romanos 13 dice que la autoridad está para castigar al que hace lo malo y promover el bien.
Así que si ustedes quieren darle una calificación a la autoridad, usen esos parámetros que nos da la Biblia. ¿Sí? No se dejen guiar nada más por lo que ven en los medios. Tomen la Biblia y dice que la autoridad está ¿para qué? Refrenar el mal, o sea, castigar al mal y promover el bien. Bien, entonces, el término justicia tiene un elemento retributivo. Hacer justicia es darle a cada quien lo que merece. Pero no es lo único de la justicia. Por otro lado está la justicia en su aspecto distributivo, que tiene que ver con equidad, dar a todos por igual. Y podemos entender, ¿verdad?, cuando hablamos de injusticia social, de que en nuestro país no hay mucha equidad, hay mucha inequidad. Ahora los políticos y todo usan mucho la palabra simetría, ¿verdad? Las diferencias sociales. Ese es otro elemento de la justicia, ¿sí? La equidad, el dar a todos por igual. Y no siempre es fácil también. Entonces hemos hablado que la justicia tiene, ¿qué elementos? Uno retributivo, otro distributivo. Y hay un tercer elemento del término justicia, que tiene que ver con rectitud. El conducirnos de acuerdo a una regla, una norma, un principio. Por eso en la Biblia muchas veces se traduce la palabra justicia como rectitud y se describe al hombre recto como el hombre justo. El hombre justo en la teología del Antiguo Testamento es aquel que obedece los principios de la ley de Dios. ¿Les hace sentido esas expresiones a veces en el Antiguo Testamento? ¿Sí? Simeón se dice que era un hombre justo. Tiene que ver con el aspecto ético, el conducirse con rectitud. Entonces hay tres elementos del término justicia. ¿Cuáles son? El retributivo, que es darle a cada quien ¿qué? Lo que corresponde. Distributivo, dar a todos. Y el aspecto ético, ¿verdad?, que es la rectitud, el conducirse, apegarse a la norma, al principio. Entonces, es muy interesante ver la justicia desde estos aspectos, ¿no? Nos ayuda a comprender cuando la Biblia dice que el siervo de Dios viene ¿a qué? A establecer ¿qué? Justicia. Bien. Entonces, en primer lugar, yo quiero que entendamos que como iglesia estamos llamados ¿a qué? A construir una comunidad de justicia. ¿Por qué? Porque hay una continuidad en la misión de Dios. Y Él nos ha pasado la estafeta para que nosotros, ahora, como sus siervos, podamos cumplir ese rol de ser luz a las naciones. En segundo lugar, la iglesia no solo tiene un llamado a construir una comunidad de justicia, sino que también la iglesia tiene un modelo para construir esa sociedad de justicia. ¿Y cuál es ese modelo? Vean ustedes que esto es lo particular, lo especial de cómo Dios obra, ¿sí? El profeta Isaías dice cómo este siervo de Dios va a establecer la justicia. Observen bien, están conmigo en el versículo 2 y 3. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Por medio de qué? De la verdad traerá justicia. Primero dice el profeta lo que no hará el siervo de Dios. No gritará, cumplirá su misión calladamente. Porque a veces hacemos mucho ruido, ¿verdad? Y somos muy poco eficaces en lo que hacemos. ¿No es cierto?
A veces a mí me cuesta entender